Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la sierra ingleteadora Bowker. La idea es que hoy podamos ver cómo trabaja, ver algunas especificaciones técnicas, que entendamos un poco más acerca de esta máquina. Estoy seguro que lo que vamos a ver aquí va a ser muy útil también si ustedes tienen una máquina similar o que se asemeja a esta también. Les va a ser muy útil porque van a aprender algunos conceptos técnicos claves para el uso adecuado de este tipo de máquina. La idea es que también la probemos, a ver cómo es ese proceso de corte y cómo trabaja esta máquina. La intención es esa, vamos a trabajarla, vamos a verla, así es que conéctense muy atentos, dejen acá abajo sus comentarios y estaré pendiente también de leerles y responderles. Un abrazo grande, empecemos a trabajar. Lo primero que me gustaría comentarles es que veamos primero qué la compone. Va a ver que trae su Wanco, van a ver que traen estas dos barras extensoras, en este caso son las mismas a ambos lados. Aquí van a ver entonces el cabezal del motor, en este caso este es de 2000 watts y 4800 revoluciones por minuto, que es lo que tienen que tener en cuenta. Adicional a eso van a ver que viene con dos barras extensoras, en este caso también se le llama sierra telescópica o sierra ingleteadora telescópica, que permite realizar cortes en avance. En este caso vamos a tener hasta 42 centímetros de corte en avance, que realmente es muy útil cuando trabajamos con maderas anchas o sobre todo también cuando trabajamos con tablas, puede ser en aglomerados o en derivados de la madera, que nos van a permitir entonces hacer un mejor corte y vamos a tener mejor superficie para cortar. Esta sierra es de 10 pulgadas. Van a ver aquí los ángulos de corte predeterminados que vienen. A mano en la parte derecha van a ver que viene hasta 60 grados y en la parte izquierda viene hasta 52 grados. Viene con su prensa. En este caso esta prensa la deben usar por este lado si van a realizar cortes largos y por el otro lado si van a hacer cortes en ángulo, pero ya lo vamos a ver más claramente. Viene con sus dos barras extensoras, viene con sus, bueno, hay como dos bolsillitos, le digo yo, donde van a poder guardar diferentes cosas. Esta perilla, que ya la vamos a ver más de cerca, donde pueden hacer diferentes cortes también en ángulo, o sea, van a poder escualizar tanto el cabezal como la base de la sierra. Esos son algunos de los elementos que la componen. El guardapolvo. Otros elementos claves de este tipo de máquinas o de esta máquina es este sistema de clic, que es el que ustedes van a ver aquí, que viene con un pesquillo, como con un soporte ahí que lo que nos permite es bloquear la máquina. Entonces en este caso van a ver que ahí está, simplemente le damos la vuelta y ya la máquina queda ajustada hacia la parte de abajo. Todos estos tornillos que ustedes ven acá cumplen sus diferentes funciones. En este caso el de la parte de arriba cumple la función del resorte, es decir, que vamos a ajustar para que la máquina suba un poco más rápido. Sin embargo, pues eso se utiliza ya cuando tiene muchísimo uso la máquina y el sistema va perdiendo como fuerza. Sin embargo, no es necesario que le ajusten ahí absolutamente nada. Topes de profundidad, que son estos dos de acá, estos dos topes. Entonces aquí simplemente movemos este tope, van a ver que si lo pongo en esta posición va a quedar recto o va a quedar paralelo con el orificio que tiene ahí, que es por donde ingresa este tornillo que ustedes ven acá. Ese tornillo igual se puede regular dependiendo de la altura que yo quiera acomodar. ¿Esto para qué me sirve? Para hacer ranuras, es decir, para no hacer cortes completos, sino puede ser por ejemplo para sacar un corte, para hacer algún ensamble o también de pronto para hacer caja, para hacer espigo, en el caso de ensamble de caja y espigo. Entonces van a poder, ponen ahí y ubican el tope dependiendo de la altura que quieran o que requieran la ranura o ese corte específico. Una vez terminen, simplemente ajustan y ya van a ver que el corte se hace completo. De igual forma, el tornillo de acá atrás cumple la misma función. Ahí llega hasta un tope para evitar que el disco siga bajando y que me dañe la mesa o que me dañe la base de la sierra. Entonces ahí se les recomiendo que no lo ajusten mucho, que no lo muevan demasiado para evitar que después vayan a tener inconvenientes al acomodar la máquina. Este de acá atrás simplemente me permite bloquear la máquina para una posición fija. Yo lo recomiendo si van a trabajar con listones o con cosas muy pequeñas para evitar ese movimiento de la máquina. Simplemente bajamos y hacemos el corte en esa posición específica. Pero lo que les digo, la recomendación que les hago es siempre que lo vayan a trabajar, siempre y cuando lo vayan a trabajar con madera o con trozos de madera pequeños. De resto, es bueno que trabajen con la función telescópica porque les permite hacer un corte mucho más limpio y progresivo, y adicional a eso, pues dejan mejor acabado en la madera. Recomendación o tip clave: estas barras con los rodamientos y con el sistema de rodamiento que tiene,
tienden a irse secando con el tiempo. Esto es natural en todas las máquinas de esta categoría que son telescópicas. Recomendación: compren una buena grasa. No les recomiendo que le apliquen aceite a menos de que sea un muy buen aceite. Es mejor una grasa que sea suave o que no sea tan viscosa. Aplicamos, le hacemos como el mantenimiento, le limpiamos toda esa parte o toda esa viruta que va soltando, ese polvillo que va soltando la máquina, se la aplicamos y con eso mantenemos los rodamientos en perfecto estado. Lo primero que deben tener en cuenta para poder acomodar bien la máquina y que les quede precisa es pongan una escuadra en esta posición para rectificar que la mesa esté a 90 grados con respecto al disco y que el corte se haga perfecto, para que no vayan a tener problemas cuando vayan a desarrollar los cortes. Simplemente ponen en esta forma y van con el sistema de ángulo, que es el que está aquí atrás, que era el que les mostraba inicialmente. Van a ajustar la posición adecuada para que el disco quede a 90 grados. No se confíen muchas veces de los números que vienen acá atrás, porque esos números a veces no vienen tan perfectamente puestos, pero esto trae un tornillo que van a ver ustedes aquí atrás, que viene un tornillito. Ahí simplemente, acá donde les estoy señalando, viene un tornillo. Pueden desajustarlo un poco y ajustar la uña o ajustar la flecha que ve acá. Cuando la escuadren a 0 grados, cuando la pongan a 0 grados o a 90 grados, simplemente la ponen aquí en la regla que está aquí en 0 grados y ya. Ahí, de ahí para allá van a poder trabajar con todos los ángulos que quieran. Eso es muy útil. Siempre es importante también rectificar de esta forma, es decir, con la parte que ustedes ven acá, van a rectificar que el disco también esté a 90 grados. En este caso yo lo veo que está como 1 milímetro descuadrado. Aquí simplemente ajustamos hacia donde veamos que debe ser ajustada el disco. Bueno, para mí ahí ya estaría esta máquina. Simplemente lo que hacen es ajustan nuevamente este tornillo que ven acá, que es acá en la palanca roja o en el borde rojo. Desajustenlo y ajustenlo en el 0 perfectamente, y ya según eso ya se confían para hacer todos los cortes en los ángulos requeridos o en los ángulos que necesiten. No se confíen tanto de los ángulos predeterminados, porque lo importante es que siempre esté primero a 90 grados con respecto a este tiento o con respecto a esta superficie, para ahí sí poder cuadrar el ángulo que requieran en esta parte. Pero igual acá trae su tornillo, van a poderlo ajustar con facilidad. Este viene con luz láser, ven acá, aquí se ve más o menos acá. Ese viene con pila, entonces hay que cambiarle, hay que ponerle la pila porque no la incluye la máquina, así es que la pueden comprar por separado, la incluyen. No se confíen tanto de eso porque a veces cuando trabajamos con bastante iluminación no se va a ver la línea de la línea láser, así es que pues yo prácticamente nunca la uso. Prefiero siempre guiarme por el trazo que hago, que ahorita les voy a mostrar cómo hago yo los trazos. Prefiero guiarme por el trazo que hago y ahí sí realizar el corte, porque me parece que es de una forma mucho más precisa y es más asertiva. Este es el sistema de tope que les menciono. Van a ver que se sube, se baja. Usualmente se trabaja arriba si voy a hacer cortes muchísimo más largos. En este caso la superficie que me da, la superficie máxima que me da para cortes es de 37.5, perdón, es de 47.5, es el máximo de corte que me va a permitir realizar esta guía. Al otro lado debe ser de igual forma, vamos a rectificar, aquí es de 42.5 centímetros. Sin embargo, esto lo van a poder regular de esta forma para poder simplemente ajustar la longitud que requieran para hacer cortes seriados. Simplemente ponemos el tope, ajustamos aquí el tornillo, ajustamos bien este tornillo y ya sabemos que todos los cortes, si requiero la madera hacia de este sentido, entonces voy a poner la madera hasta ese tope de allá y voy cortando. Así puedo hacer cortes siempre en la misma medida sin tener ningún inconveniente. Lo que les explicaba, aquí viene el orificio para mi prensa. En este caso, esa prensa, si la utilizan ahí, el disco no va a bajar completamente y siempre van a tener ese inconveniente. ¿Qué deben hacer? Solo utilizarlo cuando la máquina la están trabajando en ángulo. Ustedes saben que esta máquina va hasta 45 grados, entonces simplemente ajustan y van a ver que ahí ya pueden hacer un movimiento completo. Bueno, como les estaba mostrando, simplemente bajan, es decir, la tienen acá, no van a poder realizar ningún corte.
porque todo el tiempo les va a estar obstruyendo la prensa, pero cuando hagan cortes en ángulo, simplemente ahí está en cualquier ángulo, van a poder realizar el corte y van a poder presionar o van a tener presionada aquí la madera. Me va a permitir hacer cortes de esa forma muchísimo mejor. Ahí ustedes saben que esta máquina angula o tiene un ángulo máximo de 45 grados para poder desarrollar los cortes. Como tiene avance, vamos a poder cortar piezas bastante largas en esta forma o de este sentido. Como lo vimos, aquí está la perilla, que es la que ustedes ven acá. Soltamos, ajustamos a 90 grados. Yo siempre que voy a cuadrar la máquina nuevamente para hacer un corte, me guío acá, ajusto, aprieto bien y ya puedo verificar que la máquina sí esté a 90 grados, la base esté a 90 grados con respecto al disco. Hagamos un corte y miremos entonces qué tal es el proceso de corte y cómo nos funciona. Quitemos la prenda de aquí porque no nos va a funcionar ahí. Vamos a cortar esta pieza de madera. Simplemente corro yo siempre la prensa, ubico bien la superficie, ubico bien la madera. Primero siempre deben refilar la madera. ¿Por qué les recomiendo que siempre la refilen primero? Es decir, primero hacen un corte refilando la madera o retesteando, le llamamos también en carpintería, que es cortar el filo de la madera para que me quede a 90 grados y ahí sí realizar el corte nuevo o realizar el corte a la dimensión que yo necesito. Eso me permite que la medida quede mucho más exacta y que todo quede a 90 grados. Elementos de seguridad y de protección que deben tener siempre en cuenta para realizar cualquier tipo de corte. Tapaoídos de copa, en este caso yo prefiero de copa que de inserción, porque hay personas que les gusta de inserción, yo prefiero siempre de copa, me parece que son muchísimo mejor. Monogafas de protección o de seguridad, en este caso estas tienen como un ligero tono porque son más especializadas para trabajar por fuera, pero bueno. Y careta de protección, en este caso de doble filtro, que es especializada para partículas. Una de las recomendaciones claves para poder desarrollar los cortes con las sierras telescópicas o con las engleteadoras telescópicas es no realizar un corte directamente hacia abajo, es decir, acciono el disco y lo bajo directamente, no, sino simplemente vamos haciendo cortes en esta forma, vamos corriendo el disco y lo vamos bajando. De esta forma forzamos menos el disco, forzamos menos el disco, el motor, y el corte se hace mucho más limpio y mucho más suave. ¿Por qué? Si lo hacemos así directamente vamos a astillar la parte de afuera de la madera, que es esta parte de aquí, y adicional a eso vamos a astillar la parte baja o la parte de abajo de la madera. Si lo hacemos de esa forma progresiva como se las estoy explicando, es decir, hacemos primero un corte arriba, luego vamos bajando, el corte va a quedar más limpio y van a evitar la astilladura en la parte de abajo y en la parte de arriba del material, porque muchas veces se hace el corte con rapidez y en la parte de atrás de la madera queda astillada. Así es que háganlo de esa manera, hagamos la prueba. Como les explicaba, en este caso yo siempre prefiero hacer el retesteo. Aquí la madera tiene como un defecto, entonces vamos a ajustar con la prensa. Siempre usen la prensa, es muy útil, les va a permitir pues obviamente estar con mayor seguridad. No les aconsejo nunca usar guantes porque estamos trabajando con un disco que tiene dientes y al tener dientes puede generar atrapamientos, así es que siempre procuremos no tener las manos aquí en esta superficie de abajo. Simplemente si necesitamos ajustar aún más el material, lo sostenemos con la mano, pero siempre alejados del disco y realizamos el corte y sin forzar el motor. Una vez el disco esté detenido, simplemente subimos y listo. Esta es la forma correcta de hacerlo y la forma en la cual el material queda con mejor terminación. Yo sé que hay personas que de pronto les gusta hacer el corte de manera rápida porque no tienen todo el tiempo, pero esto se puede hacer rápidamente sin ningún inconveniente. Les voy a mostrar también cómo. Miren que el terminado queda muchísimo mejor que si lo hubiéramos hecho de un solo corte. Van a ver que no queda astillado el material y el corte queda bastante limpio. Así es que si se preguntan de pronto por qué a veces tienen inconvenientes y por qué se les está astillando el material, esta es la razón, porque se está haciendo el proceso con mucha rapidez y no están permitiendo que el disco corte con suavidad. Hagamos un corte a 45 grados, que es como uno de los cortes más usuales. Sin embargo, pueden hacer cortes a 30 grados. Les recomiendo mucho que se vean el video de ángulos,
que ya está publicado ahí en YouTube, aquí mismo en el canal de Johnny Recomienda. Ahí van a poder ver los diferentes ángulos que se pueden hacer en la ingleteadora y qué productos o qué proyectos pueden desarrollar con él. Así es que los invito a que miren ahí la página, que miren ahí cuáles son los videos que les digo y para que se lleven toda la información. Bueno, voy a hacer aquí un corte a 45 grados. Listo, ya realizamos entonces el corte. Vamos a ver aquí cómo queda, les voy a mostrar aquí. Miren, podría ser también un corte para una terminación. Miren, en este caso tiene una moldura acá. Van a ver que la moldura ahí continúa. Se hace el corte a 45 grados y aquí igual. Podrían hacer un marco así de ancho para un espejo o para diferentes proyectos los que quieran desarrollar. Van a poder hacer esos cortes, sea en 45 grados, 30 grados, 15 grados, 22.5 grados, bueno, hasta 60 grados, lo que quieran desarrollar. Vamos a ubicarla en posición de 0 y vamos a ver el cabezal, angularlo a 45 grados para que hagamos también el corte ahí. Como lo veíamos anteriormente, simplemente soltamos la perilla de inclinación, inclinamos hasta los ángulos que necesitemos. En este caso yo voy a inclinar la máquina hasta 45 grados, que es todo hasta donde llega el tope. Simplemente ajustamos muy bien y listo. Una vez ya lo tenemos ajustado al corte que queremos hacer, ponemos el material, vamos a sacar la prensa, cambiarla de posición a este lugar de acá. Van a ver aquí la prensa, que es donde vamos a ajustar. Vamos a tener entonces la madera. La voy a ubicar de esta forma. Voy primero a medir. Listo. Ahí es donde voy a realizar el corte. Con la prensa, en este caso, está en la posición donde yo puedo realizar los cortes en ángulo, que va a ser mi soporte. Ajustamos muy bien. Van a ver que el material queda bastante firme. Me pongo los elementos de protección y realizamos el corte. Este fue el corte que realizó la máquina. Vamos a ver en el tablero. La intención de este sistema de avance es que podamos desarrollar los cortes cuando la superficie es demasiado larga. Entonces vamos a tener toda esa superficie de avance para poder desarrollar los cortes. Yo usualmente solo lo trabajo en este caso para eso. De resto, siempre prefiero trabajarla en posición vertical, me parece mucho más cómoda para manipular. Pero bueno, ya le dejo pues a la facilidad que ustedes vean y a la utilidad que ustedes van a hacer, o a las funciones, operaciones que van a hacer ustedes en esta máquina, que realicen pues de la forma que más cómoda les parezca. Para el sistema de tope, que es el que les mostraba al inicio, que es este que está acá, lo que vamos a hacer es siempre primero regular la altura de la madera, y aquí viene un tip clave, y es que para poder hacerlo deben poner una superficie más grande en la mesa. Por eso yo prefiero, realmente soy honesto con ustedes, prefiero hacer este tipo de operaciones en la sierra de banco con el tiento transversal, para poder hacer de pronto alguna ranura, algún espigo. Prefiero hacerlo en la sierra de banco, en la sierra circular de banco, que en la sierra ingleteadora, porque aquí hay que poner diferentes elementos. Hay que poner una pieza aquí sujeta para que me dé el avance y para poder desarrollar los cortes, porque vamos a ver qué es lo que sucede generalmente con las ingleteadoras. Es común en todas, pero pues es lo que no me genera como tanto gusto desarrollar esas operaciones acá. Prefiero realmente hacer esos espigos o hacer esas operaciones en la sierra de banco, porque es mucho más sencillo.
Simplemente ajustamos. En este caso vamos a ver cuál es la altura máxima que nos da. Esa es la altura máxima, hasta ahí vamos a poder llegar. Entonces los elementos de protección y hagamos la prueba. Hasta ahí llega, entonces vamos a irlo corriendo para que ustedes vean cómo es. Eso lo que les va a permitir es como sacar solo un bocadito. Van a ver la forma curva que queda, entonces habría que poner un tope en la parte de atrás para que la madera no quede hasta el tope, no quede hasta acá atrás, sino que quede un poco más de esta forma y que el disco pase completamente por la superficie. ¿Qué es lo que sucede? Que pues en esta parte vamos a ver que no hay tanto apoyo, entonces si pongo una superficie atrás, vamos a poner esta de ejemplo, si pongo yo esta superficie atrás, bueno, si pongo yo esta superficie atrás que es un poco más delgada, y voy a poner esta para hacer el canalado, voy a tener muy poca superficie para poder hacer el ranurado. Sin embargo, bueno, de pronto hayan operaciones que sea más fácil hacerlas de esta manera. Sin embargo, yo prefiero hacer este tipo de ranuras o acanalados en la sierra de banco. Estos son algunos ejemplos de lo que puedes desarrollar también con esta máquina. Van a haber diferentes cortes en ángulo. La intención es que, por eso los invito a que vean el otro video que tengo ahí también. Este está aún sin ajustar, sin pegar, pero bueno, miren, son repisas, diferentes proyectos. Van a ver este hexágono es un poco más grande, con una repisa en el interior que van a poder también desarrollar. Ahí está el video de cortes en ángulo. Van a poder desarrollar diferentes proyectos. La intención es que se animen siempre a crear, a desarrollar siempre proyectos interesantes, desarrollar muebles, bueno, todo esto. Entonces ahí les dejo para que vayan aquí abajo, para que miren los demás videos que hay sobre pues esta máquina, lo que pueden desarrollar, lo que pueden crear. La intención es que hoy aprendieran el sistema o la forma adecuada de utilizar esta máquina, también trabajando con todos los elementos que la componen. No olviden que acá abajo me pueden dejar sus comentarios, sugerencias de proyectos que quieren que desarrollemos. Si les gustó este video, por favor denle like. Los invito a que compartan en sus redes sociales para que sigamos en ese proceso de crecimiento y podamos seguir desarrollando nuevos videos, aprendiendo diferentes técnicas de carpintería, desarrollando nuevos proyectos sobre mobiliario y bueno, todo lo que compone la carpintería, que realmente es un campo bastante amplio. Un saludo para todos, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.